Piedra en la piedra. El hombre, ¿dónde estuvo? Aire en el aire. El hombre, ¿dónde estuvo? Tiempo en el tiempo. El hombre, ¿dónde estuvo? Fuiste también el pedacito roto del hombre inconcluso, de águila vacía, que por las calles de hoy, que por las huellas, que por las hojas del otoño muerto, va machacando el alma hasta la tumba. Yo te interrogo, sal de los caminos, muéstrame la cuchara, déjame, arquitectura, roer con un palito los estambres de piedra, subir todos los escalones del aire hasta el vacío, rascar la entraña hasta tocar el hombre. De Alturas de Machu Picchu, un fragmento de Pablo Neruda. Y quería partir esta conversación de hoy con esa pregunta tan radical de Neruda. Piedra en la piedra el hombre ¿dónde estuvo? Es el poeta frente a las ruinas de una arquitectura imponente, las ruinas de Machu Picchu. La pregunta de si el hombre, el ciudadano común y corriente, el cualunque, nosotros, el habitante, tiene un lugar en la construcción y al interior de la arquitectura. Muéstrame la cuchara, déjame arquitectura roer con un palito los estambres de piedra, sacar la entraña hasta tocar el hombre. ¿Para quién se hace la arquitectura? ¿Para los arquitectos o para el hombre y la mujer, los que viven en la ciudad? Es una de las preguntas que queremos hacerle en esta conversación a Cristian Fernández, Premio Nacional de Arquitectura de Chile, arquitecto, a quien le agradezco muchísimo su presencia aquí, en esta belleza nueva. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias. ¿Qué te surge ante este poema de Neruda, esta pregunta tan radical, que uno podría tomarla como la pregunta del poeta también ante la arquitectura y el hombre? A ver, yo creo que, y es algo lo planteo en el libro que voy a lanzar luego, la arquitectura está actualmente escindida en dos cosmos que no se tocan. Uno es el cosmos mediático, que es en el que nos refosilamos los arquitectos. Cuando leemos las revistas y los libros de arquitectura, vemos las hermosas fotografías, las primorosas ediciones y realmente pensamos en el triunfo de la arquitectura. Ahora, la gente que vive en la ciudad, que no sale en la fotografía, y que es la inmensa mayoría, está con una percepción muy distinta, en el sentido de que hay mucha arquitectura, zonas deslavadas, sin personalidad, sin ningún atractivo, sin ningún componente artístico, puramente construcción. No todo, pero sí amplias zonas. Yo creo que el cosmos mediático está pesando excesivamente en nuestra profesión, en detrimento de lo que se puede llamar el cosmos existencial, vale decir, lo que la arquitectura tal como es realmente, digamos, que es la arquitectura es la que forma la base de la ciudad donde vive el hombre. Quizás, así como citábamos a Neruda, podríamos jugar un poco, tomando tus palabras, y citar ahora a Huidobro. Huidobro dice, el poeta es un pequeño dios. Parece que hoy día el arquitecto se cree un pequeño dios. El arquitecto, llamémoslo posmoderno, provisoriamente. Sí. Bueno, en un cierto modo sí, pero al mismo tiempo es una imagen sumamente falsa, en el sentido de que en el pequeño círculo, digamos, de los iniciados, el arquitecto se siente un pequeño dios. En la sociedad en general, yo diría que no. En la sociedad en general, en Chile, por ejemplo, nunca, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se creó hace 40 años. Nunca ha habido un ministro de la vivienda arquitecto, salvo la ministra saliente, que en realidad estuvo unos pocos meses cuando se fue, y que lo hizo muy bien, y qué sé yo, pero
es algo para preguntarse. Es como que hubieran dicho el Ministerio de Salud no ha habido nunca un ministro médico, nunca ha habido un ministro arquitecto. ¿Qué ha pasado con los arquitectos en Chile? En una entrevista que me pareció muy interesante, publicada hace un tiempo atrás, en la sección del Arte y Letras del diario El Mercurio, aquí en Santiago de Chile, tú afirmas: los arquitectos están pensando mal, o piensan mal. A mí me gustó mucho ese titular, me pareció muy provocador y muy interesante, me hizo pensar a mí, no solamente quiénes están pensando mal, o sea, los arquitectos, los urbanistas, los políticos, etc. ¿Por qué los arquitectos están pensando mal? ¿Qué es lo que no se está pensando bien? Mira, hay varios aspectos que considerar que se juntan. Por una parte, toda obra de arquitectura se origina en un encargo. Un encargo de un tercero, que no es el arquitecto. Un encargo de alguna persona o alguna entidad de la sociedad. Un encargo es pedirle a otro que solucione un problema que uno tiene. Vale decir, siempre el encargo que origina la obra de arquitectura, porque jamás un arquitecto hace una obra de arquitectura llevado como puede estar el novelista o el poeta de su subjetividad solamente. Nunca, ni el arquitecto más famoso puede decir, hoy día me siento como para hacer una iglesia y mañana me siento para hacer un museo. Entonces, siempre hay un problema arquitectónico. Y vale decir, el proceso de proyectar una obra de arquitectura tiene dos fases que se interactúan dialécticamente: la inteligencia del problema y el arte de la solución. ¿Qué pasa con la arquitectura? ¿Que se ha centrado solo en el arte de la solución? Solo en el arte de la solución, en parte fundamental por la mala interpretación que se hace de la arquitectura de las revistas, que a veces es mala, a veces buena, pero se ve solamente, no se ve que el problema está resolviendo, se ven imágenes. Y eso ha estado dominando, y eso es lo que origina el cosmos mediático, la fama, los 5 minutos de gloria y... O sea, arquitectura para la foto, podríamos llamarla. Exactamente, exactamente. Para la foto y para el evento, dos elementos muy típicos de la sociedad chilena hoy día. Claro. Aparecer en la foto y hacer eventos a partir de algo más que... Ese es un aspecto. Otro aspecto es relacionado con los problemas de identidad cultural que tenemos en Chile, que son, primera cosa para decirlo en corto, la identidad cultural existe, lo quieras tú o no lo quieras, lo quiera la sociedad o no lo quiera. Si uno pudiera cambiar la identidad cultural sería mucho más fácil el problema. Si uno dijera, oye, de aquí en adelante vamos a pensar y a sentir como norteamericanos todos, sería estupendo a lo mejor, pero no es así. Entonces hay un rechazo, yo te diría ancestral, prácticamente desde el siglo XVI, de las élites chilenas, en primer lugar, y las élites latinoamericanas en segundo lugar, las iberoamericanas sobre todo, las hispanoamericanas, perdón, principalmente, un rechazo al hecho de que nosotros somos de una cultura mestiza, y somos mestizos, y eso no se acepta. Como no se acepta, a diferencia del colono norteamericano, que asumió su ser norteamericano y se siente norteamericano, el colono español que llegó aquí y después su descendencia chilena, se sintió como un europeo que estaba provisoriamente viviendo fuera de Europa. Ahí está la historia que tú parece que cuentas en un artículo muy interesante que aparece aquí, en la Nueva Arquitectura, cuando cuentas la historia de Pedro de Oña. Exactamente. Este poeta criollo. Que nació en los confines de Angol, porque Angol se llamaba Los Confines en esa época. ¿Podrías contar tú mismo la historia, entonces? Este poeta chileno, que nació en los confines de Angol, en la ciudad de Los Confines, como a los 20 años se fue a Santiago y a los 23 años se fue a Lima, que era la metrópoli en esa época, y ahí escribió El Arauco Domado. Una obra, eso lo hizo ver en el Taller América Cristiano Neus, que murió. El escritor Cristiano Neus. El escritor Cristiano Neus. En que escribió El Arauco Domado, en que no hay un solo animal
americano, ni una sola planta americana, en que transpone las estaciones del año a las del hemisferio norte. Entonces habla de los tremendos calores agostinos, por el calor de agosto. Fíjate que estaba el pobre llovido hasta los huesos, etcétera. Entonces, ese fenómeno sigue hasta ahora. O sea, se podría decir que toda nuestra élite, fundamentalmente intelectual, está llena de pelos de oña, en todos los ámbitos. Tenemos entonces, eso se vincula con el hecho de que nos hemos acostumbrado durante siglos a tomar todo lo que viene de Europa o de Estados Unidos después de forma absolutamente acrítica. Y hay cosas que en Europa son válidas, pero aquí, francamente, no son válidas. Pareciera que el arquitecto, no solamente que en Chile, está más preocupado de ser contemporáneo de su tiempo que... de su lugar. De su lugar. ¿Ah? Claro, así es. Ahora, con ser contemporáneo de su tiempo, actualmente, con todo el mundo, las revistas, que así en castellano antiguo, estará a la moda. Claro. Punto. Eso es clarísimo. Cualquier cosa, digamos, si tú de repente hablas de un problema X de la arquitectura, te dices, oye, pero sí es un problema de los 80. Bueno, pero no está resuelto el problema, pero es de los 80, no se habla de esas cosas. De alguna manera se puede llegar a pensar, tú has, por ejemplo, has tenido una relación, un diálogo interesante intelectual con, por ejemplo, todo lo que ha pensado Pedro Morandé en relación a una modernidad mal asumida, mal digerida, mal vivida, digamos. Una modernidad inauténtica, no sé cómo llamarla. O sea, hemos sido modernos, pero a medias. Hemos creído ser modernos. Mira, ahí también hay una cantidad de confusiones que habría que ordenarlo de forma muy sencilla. En primer lugar, la modernidad no es una categoría metafísica, es una categoría histórica. Claro. Por tanto, hay que hablar de las modernidades. Y no de una modernidad. Exacto. Ahora, la modernidad ilustrada, anglo-francesa de origen funcionalmente, es decir, se hizo hegemónica y pasó a ser la modernidad. En circunstancias de que, por ejemplo, Chile nació del encuentro de los aborígenes con los europeos, y los europeos en ese momento estaban en la modernidad del barroco. Hay que pensar en la orden jesuítica. La Jesus and Company, que fue la primera empresa transnacional de la historia. No te lo digo en serio. Desde su sede se guiaban para la evangelización en América Latina de acuerdo a su experiencia en África por Francisco Javier y su experiencia en China. Ellos fueron los primeros que pagaron salarios, coparon todas las clases sociales, la clase alta, digamos, realmente yo, es una opinión meramente personal, pero yo no soy historiador, pero yo creo que la expulsión de los jesuitas fue una de las grandes tragedias de retroceso de la modernidad en Chile. Ahora, en América. Ahora, a mí me pasó, a partir del Taller América, un sentimiento tremendo de darme cuenta de que la modernidad ilustrada, que es la que se suele considerar como la modernidad, nos es profundamente ajena. Y eso lo sentía yo, pero cada vez más con toda mi fuerza. Octavio Paz, Pedro Morandé sigue a Octavio Paz en este aspecto. Octavio Paz dice, como no tuvimos ilustración, ni crítica ni guillotina, nuestro romanticismo fue declamatorio y externo. Claro. Esto me recuerda desde el siglo XVIII hemos bailado fuera de compás. Bueno, ahora, eso me recuerda un poco una entrevista que le hiciera un amigo del Transmen hace mucho tiempo a Mario Góngora, una de las últimas entrevistas, donde habla y dice, la historia de América es la historia del resentimiento. Y él dice que en el fondo hemos asumido sin digerir todo, o sea, romanticismo, incluso el romanticismo que llega acá, un romanticismo totalmente deslavado, y eso hace que estemos intentando ser lo que no somos. Y eso es el origen del resentimiento, ¿no es cierto? De querer... Lógico. Genaro Prieto
El autor del Socio. Sí, decía, se veía los románticos, dicen, a los pavos los llaman no sé cómo, y a los pajarillos, y que se veía por todo un lenguaje, digamos, absolutamente fuera de tiesto. ¿Mm? Bueno, a mí me pasó de que yo estaba como en la desesperación de esto, pero es tan difícil tomarlo porque es una cosa que está muy poco documentada. Ajá, uh-huh. Hasta que hace 14 años, desgraciadamente hace solamente 14 años y no antes, uh-huh. Fui una vez que estaba en México, estábamos en México convidados por una universidad de Guadalajara con Enrique Brown dando una charla, y nos fuimos a Chicago. Y en Chicago, además de ver cosas de mi Van der Rohe, yo vi por primera vez casas de Wright. Uh-huh. Casas que me conocía de memoria por plano, yeah, pero que es completamente distinta. ¿Y cuál fue la experiencia? ¿Qué pasó ahí? A mí me pasó que, me acuerdo que le comenté textualmente a Enrique, oye Enrique, los arquitectos modernos europeos hicieron la arquitectura contra las academias. Uh-huh. Este viejo la hizo a favor de la gente. Uh-huh. Es una cosa completamente distinta. No tiene nada que ver con el movimiento moderno europeo. Quiero que, ejemplificándolo, ¿cómo ese estilo de Wright? Bueno, pero, es decir, el movimiento europeo era purista y racionalista, uh-huh, antidecorativista furibundo, uh-huh, ¿no es cierto? Aos decía que el que se tatuaba o era un presidario o un degenerado por los adornos. Sí, claro. Wright, no. La arquitectura de Wright, el movimiento europeo era universalizante en primer lugar. Uh-huh. O sea, pretendía estar hablando para el universo. Wright no. Wright, las casas de él se llamaban las casas de la pradera, después las casas Usonian, después la sede de Wright en Wisconsin, en el norte de Chicago, tiene una arquitectura, y la sede en el oeste, en Texas, es una arquitectura radicalmente distinta. Las casas que hizo California las hizo sumamente influidas por la arquitectura maya. Después, las casas de Corbusier, por ejemplo, eran muy bonitas, pero absolutamente frías. Las casas de Wright eran acogedoras, cálidas. Las casas de Wright actualmente en Oak Park, que hay casas de 1889 a 1909, 1910, que fue la época en que construyó más, prácticamente el 70% de las casas no han sido demolidas y están siendo ocupadas como casas. Es lo que se llama arquitectura que envejece bien, ¿no? Que envejece estupendo. Ahora, como tú hablabas de la calidez, me recordó otra cosa que leí en uno de tus artículos, en el sentido que esta modernidad que importamos es una modernidad de origen muchas veces de raíz puritana, racionalista, fría, y nosotros no somos eso. No. ¿Qué somos nosotros? ¿Cómo debiera ser nuestra modernidad? Somos hijos del barroco. Entonces, lo que pasa es que es muy difícil predeterminar lo que es la modernidad. Te quiero completar una cosa que estaba diciendo. Cuando estuve yo en Chicago esa vez, me pasé 2 o 3 días recopilando información y me la traje a Chile. Y ahí me di cuenta que la modernidad de la escuela de Chicago era, uno, radicalmente distinta a la modernidad ilustrada, y dos, absolutamente bien documentada. La modernidad de la escuela de Chicago es una modernidad que no pasó por la ilustración. Es una modernidad que vino, el principal teórico de la arquitectura latinoamericana a comienzos del siglo XVIII fue un escultor, Horacio Grinos, que vivió en Italia de 20 a los 40 años, y cuando volvió a Estados Unidos llegó sumamente influida por Alberti, que es el gran teórico de la arquitectura del Renacimiento, que es la primera modernidad. Entonces él trató de buscar y desarrolló toda todo un pensamiento, digamos, buscando una arquitectura
que viniera con... Ahí se encontró con Thoreau, Emerson, claro, que también tenían, era un romanticismo, pero no era un romanticismo reactivo contra la ilustración, era como una especie de amor de la naturaleza. Claro. No era un romanticismo de pelea, digamos. Sí, entiendo. Entonces, se formó esto, y hay un famoso, un libro muy conocido, son 2 tomos de este porte, que se llama Historia de la Teoría de la Arquitectura de un alemán, en que él hace ver, él no está pensando en lo que digo yo, pero muestra cómo desde Greenuth hasta Sullivan, el Liebemeister de Wright, se ve perfectamente de arquitecto en arquitecto cómo llegó la influencia a Wright, de esta otra modernidad, que no era mecanicista, sino que basada en la naturaleza. Bueno, ahora se habla más que de modernidad, está en boga la posmodernidad. Tú mismo participaste en una bienal, dirigiste la bienal del año 1977, en que se abre este debate en Chile, también copiado parece de otras partes, moderno, posmoderno, etc. Absolutamente. ¿Qué te parece esto que por todos lados, esto es posmoderno, soy posmoderno, somos posmodernos, etcétera, etcétera? Mira, me parece lo siguiente, a mí me sucedió que era la primera bienal y yo fui presidente. Y en esa bienal llegó el posmodernismo a Chile, porque esas cosas a Chile no se gestan endógenamente, sino que llegan, se bajan del avión. Claro. Se bajó del avión con Fernando Monte, un muy buen amigo y buen arquitecto chileno que vive en Francia. Y ahí se hizo el proyecto de Santiago Poniente. Y el proyecto de Santiago Poniente se expuso en la primera bienal. Y fue, yo te diría, ya la escandalera más espantosa. ¿Y por qué? Porque apareció una cosa que echaba por tierra todo lo que todos pensábamos. Recuerdo que a la salida de esto se armó tal tole que un arquitecto yo en esa época casi no conocía, porque ahora conozco, soy muy amigo de él y que nos queremos mucho, que Alberto Sartori, se paró en una silla. ¿Cómo han dejado entrar estos pelafustanes? Y tú, Cristian, como presidente, eres responsable. Oye, pero yo no soy censura, que sé yo. Bueno, eso tuvo para mí un efecto muy positivo, porque como yo era presidente, era amigo de Bosa Luis y Musar, amigo de la Reina y Murtiño, las 2 oficinas que hicieron Santiago Poniente, y por otro lado me mantuve una especie de prudente neutralidad, porque ahí los arquitectos nos dividimos tajantemente entre los partidarios de la novedad posmoderna y los modernos indignados. Yo inicialmente estaba más bien entre los modernos indignados. ¿Y ahora en qué lado estás? Mira, me pasó lo siguiente, ahí yo, como tuve que esperar y ponerme, qué sé yo, esperar que pasara un tiempo, tuve un poco más de tiempo de reflexionar. Y de partida me di cuenta que la formación teórica mía, moderna, era absolutamente superficial. Yo no tenía nada que contestar ante la impugnación que hacía el movimiento moderno, los posmodernos. ¿Qué por otra parte, el posmodernismo, para entenderlo, para quien no está metido en el debate arquitectónico, digamos? ¿Qué proponía así en forma simple? Que se oponía radicalmente a la modernidad. Mira, en el fondo, lo que pasa en la luz que yo veo, como yo veo las cosas ahora, es que nosotros no estamos viviendo una posmodernidad, estamos viviendo una posilustración, un postracionalismo, un postmecanicismo. El racionalismo analítico y el mecanicismo es lo que está en crisis. Y tú ves que la modernidad de Wright, por ejemplo, la modernidad de la Escuela de Chicago, no tiene nada de racionalismo y nada de mecanicismo. Entonces, en el fondo se le criticaba eso, en términos arquitectónicos, el pretender reducir a términos puramente racionales la vida humana. Pero sí que el posmodernismo trajo otros males, trajo cosas buenas y cosas malas. Claro, porque lo que pasa es que el posmodernismo, el posmodernismo, si uno hace 3 cortes, uno el año 1960, por decir una cosa, otro el año 1980 y otro el año 2000, podemos observar la siguiente. En los 60 empezó a entrar en crisis, a pesar de que el posmodernismo llegó después,
En los 60 empezó a entrar en crisis el movimiento moderno. Yo diría lo más importante ahí fue la crítica demoledora que hizo Jane Jacobs, que acaba de morir hace pocos meses, en Estados Unidos. Y ahí le echamos toda la culpa al movimiento moderno. Entonces llegó el posmodernismo. En la exposición de Venecia, del Presence of the Past, Christian Norbert Schulz, que escribió en el catálogo, dice: el posmodernismo exige un entorno significante, pero la complejidad y contradicción de Robert Venturi termina en un juego irrelevante de símbolos, y los tipos formales de Rossi terminan en una abstracción inhumana. Por tanto, podemos decir que el posmodernismo también ha fracasado. Eso en 1980. Y ahora, bueno, y ahí vino el carrusel de ismos, porque cada 2 años ha estado Oye, saliendo... y estos ismos, bueno, estos ismos van haciendo cambios en la ciudad, se botan edificios que eran de un ismo, aparece otro ismo. Lógico. Y va desapareciendo, o sea, y el habitante está absolutamente fuera de poder ni emitir una opinión, ni nada. Se hacen las barbaridades más grandes. Ahora, esta característica de una ciudad que bota, destruye y va haciendo desaparecer arquitectura, ¿es propia de esta ciudad de Santiago si uno la compara con Buenos Aires? Uno da la impresión que en Buenos Aires las cosas se reciclan. En Santiago es más. Es más, yo te diría, en cierto modo, porque la construcción antigua era más pobre, entonces todo lo que era de barro, digamos, que era mucho, se ha ido yendo con los terremotos. Ahora, los arquitectos hemos cometido errores garrafales en políticas urbanas. Yo te digo, en los años 80, se dictó, por ejemplo, la nueva ordenanza de Las Condes, que son errores que tenemos que reconocer, que yo al principio tampoco me di cuenta. Entonces, en eso se hizo un sector relativamente pequeño con una constructibilidad enorme. Después un sector un poco no tan pequeño con una constructibilidad mucho más baja, y un sector muy amplio de constructibilidad de casitas. Los primeros terrenos que se compraron, yo no participé en los primeros, pero yo he trabajado mucho con la empresa de los Butch. Y en este trabajo ellos me contaban que ellos hicieron el primer edificio con las nuevas ordenanzas. Les costó 5 UF el metro. Con las 5 UF el metro hicieron un edificio. Todos los vecinos reclamaron, pero estaba la nueva ordenanza, y era una delicia, porque decía, tú mirabas para allá y tenías 10 kilómetros para toda la recta de perspectiva. Pasó el tiempo, se empezó a acabar la zona de alta constructividad, a hacer cada vez más escasos los terrenos, y en este momento estamos hablando en moneda dura, de 5 UF pasó a 120 UF el metro cuadrado en 20 y tantos años. Oye, y Las Condes es una comuna devastada, encuentro yo, que ha perdido toda su identidad. Ha perdido prácticamente todo su patrimonio arquitectónico. ¿Por qué? Porque un terreno de 1000 metros en Las Condes a ese precio cuesta 3, 4 millones de dólares. Y no hay ningún patrimonio arquitectónico en un terreno de 1000 metros que te resista que le pueden pagar 4 millones de dólares al dueño. Bueno, todo eso ha ido... Después, en cuanto a la teoría, si hacemos el tercer corte del año 2000, nos encontramos con un personaje, ponte tú, que es como paradigmático, que es Rem Koolhaas, que tiene una fama fantástica y que es muy buen diseñador y muy astuto. Y Rem Koolhaas habla del espacio basura. Estaría muy bien si fuera la crítica, pero dice, el espacio basura es el espacio que ha generado la modernidad y que da la impresión de que hubiera pasado un huracán. Pero no es así. El espacio basura ha sido siempre igual. Y no importa, porque la gente puede vivir en cualquier parte. Eso lo dijo por escrito. Bueno,
¿Te fijas tú? Porque entonces fue desde un primer movimiento moderno que estaba muy bien intencionado, pero que cometió los errores tremendos que se cometieron en el siglo XX en nombre del racionalismo y del mecanicismo, la ingeniería social y todas las barbaridades que se hicieron. Después, el posmodernismo, que partió también muy bien. Yo me acuerdo el año 77 en la Bienal, después se formó el CEDRA, qué sé yo, era un ánimo de renovar y mejorar la arquitectura, pero empezaron a aparecer los ismos, y hemos llegado a una etapa, yo diría, cínica. De cataclismo. Cínica, en que ya claro, no se cree ni en los sapos. El cinismo el que impera hoy día. Sí, absolutamente. Tú hablas en tu libro, y aquí estabas diciendo recién sobre la antigua arquitectura chilena, la misma pobreza o austeridad de Chile hizo que se hiciera una buena arquitectura en sus comienzos. Muy buena. ¿Cuándo se hizo buena arquitectura y por qué era buena esa arquitectura? ¿Estaba bien pensada? Mira, se hizo buena arquitectura, de luego, en la colonia. Era una arquitectura que no pretendía ser tan original. En toda América, en toda Hispanoamérica se hizo más o menos la misma arquitectura, la arquitectura de adobe, con teja, con corredores alrededor, con patio, corredores que hacía que el adobe, que es poco resistente a la lluvia, se salvara de la lluvia, porque los corredores eran materiales del lugar, qué sé yo, casas muy bonitas, muy sencillas y sin pretensión, y realmente muy buena arquitectura. Y tú ves que las casas que se quedan son admirables. Ahora una arquitectura que está más o menos lo mismo que se llama arquitectura californiana, que en toda la parte de California que colonizaron los españoles. Me llamó también la atención y me interesó muchísimo. A ver, uno de los sueños más atávicos de la clase media chilena es la casa propia. Pero pasó a ser ese sueño de la casa propia con el jardín propio, pero ya no el jardín escondido atrás, sino el jardín expuesto delante. Y tú atacas fuertemente esa concepción. Todos tenemos nuestra casita con nuestro jardincito, claro, pero tú te vas derecho a atacar esa manera de entender. Lógico. Lo que pasa, ¿Qué es lo que hay ahí detrás de esa manera de habitar? Lo que pasa es que son modelos que se han como te dijera, como dice Octavio Paz, adoptamos sin adaptar. Claro. Qué buena esa, está buena esa. Sí. Entonces, son modelos que se toman y que entran y que en el fondo entran porque nosotros los promovemos sin darnos cuenta. Ponte tú, qué sé yo, la fachada continua. A mí me contaba un arquitecto que no voy a nombrar, se murió, que era muy buen arquitecto, que él se acuerda cuando joven la lucha que tuvo que dar como director de obras de Maipú de convencer a la gente que no hiciera fachada continua, sino que quisiera casitas aisladas por todos lados, qué sé yo, en fin, y que él luchó hasta que fue consiguiendo, qué sé yo, en fin. Y la verdad es que uno ve ahora los barrios y ve que las casas de fachada continua, con 2 o 3 patios, son 1000 veces, porque son de una muy buena apariencia, muy fácil de mantener, se pintaban para todos los 18 de septiembre. Y permite que haya un espacio urbano más integrado, ¿no? Mucho más grato, y además permite mucho más soltura de la vida atrás. Te voy a preguntar por algo políticamente incorrecto. Hay una palabra que está casi prohibida hoy día en la arquitectura, que casi se dice en privado, se la nombra en privado, se la lava en privado, pero públicamente nunca se dice. Y yo casi no la encuentro ni la veo en las revistas de arquitectura, ni en conversaciones. La palabra belleza. La belleza con B mayúscula. Hablemos de por qué la belleza y el concepto de belleza ha desaparecido de la boca de los arquitectos. A ver. Te ríes, ¿eh? No, es que yo... Por algo te ríes. Estoy pensando que yo creo en la providencia. Ya. Yo escribí hace unos 12 años una cosa que salió en Arte y Letras, que se llamaba El olvido de la belleza. Y tú no me vas a creer, pero nada que ver con esto, por otra razón. Hace 2 noches lo busqué en el computador y lo leí, y no tenía nada que ver con esta entrevista, sino que por otro motivo.
La belleza, como tú bien dices, quedó como fuera de moda, cuando es lo más fundamental de todo. Yo en ese escrito hice referencia al comienzo de un tratado de teología que tiene como 10 tomos, escrito por un gran teólogo que se llamó Urs von Balthasar. Urs von Balthasar, claro, claro. Que fue un caso, el primer caso en siglos en que el Papa nombra cardenal a una persona que no es obispo, era sacerdote, ¿no? Él se murió antes de ser encardinado. Y él escribió un tratado gigantesco, que es la obra magna de su vida, que se llama Gloria, una estética teológica. Y él dice cómo el olvido de la belleza, que es el tercer trascendental, los trascendentales son la belleza, la unidad, filosóficamente la belleza, la verdad y el bien, la verdad y la bondad. Claro. Ha producido verdaderos estragos desde los últimos 4 siglos, pero ahora mucho más fuerte, porque la belleza es lo que hace apetecible a los otros dos. Y realmente tiene toda la razón. Y es muy impresionante porque él termina el prólogo y dice: hay una palabra que yo quisiera pronunciar y que en forma englobante y que hoy no se puede nombrar, que está fuera de la técnica, fuera de la ciencia porque no es medible, fuera de la filosofía y también, ¿por qué no decirlo?, fuera de la teología. Bueno, qué interesante. Y esa palabra se llama belleza. Y él dice, y no es raro que esto esté ligado al hecho de que, contrariamente a la tradición de la Iglesia, hace 4 siglos que no hay un teólogo santo. Ahora, Cristian, más que olvido, yo me atrevería a hablar, que iba a ser más provocador, cuando uno va por la ciudad y ve las barbaridades que se hacen, que tú has descrito tan bien, los errores que se cometen, los edificios horribles que aparecen, que reemplazan otros que eran funcionales y bellos por otros disfuncionales y feos, da la impresión que más que olvido de parte de la mayoría de los arquitectos, los alcaldes, todo, hay odio a la belleza. Parece que se hubiera instaurado el odio a la belleza. Esa es la sensación que tiene uno como habitante, no como experto en arquitectura. Yo tengo la impresión de que hay un menosprecio por la belleza porque pasó a ser una categoría antigua, no se sabe por qué, digamos. Entonces, hay otros factores que se les da mucho más importancia y se saltan completamente los factores prácticamente de hacer que las obras sean bellas. Y eso es lo que pasa. Yo no me atrevería a decir que haya adrede a hacerlo feo, pero sí adrede a hacerlo epatante, por ejemplo. Porque es lógico. Porque épater les bourgeois, para escandalizar a los burgueses, como ser vanguardista por ser vanguardista. Evidente. Quizás se ha instaurado, tú lo decías un poco, esta idea, a ver, una especie como de arquitecto egocéntrico que cultiva su yo, que le interesa tener la firma, que le interesa lucirse, pero no un arquitecto que piensa para la ciudad, para los otros, que somos los que vamos a vivir dentro de lo que él hace, digamos. Porque tú lo dices muy bien, en tu libro, la arquitectura es un arte práctico, dices tú, ¿no? Arte práctico. ¿Qué es la diferencia con el arte? No lo digo yo, lo dice Aristóteles. Eso, Aristóteles, Oye, arte práctico. Sí. Sí. Mira, es que es muy bonito porque yo, a raíz de algunas de estas cosas, tuve un brevísimo intercambio epistolar con Kenneth Frampton y con Sir Collins and John Wilson. Sir Collins and John Wilson fue un gran arquitecto inglés que hizo la British Library, que la Biblioteca Nacional Inglesa, digamos, que se terminó hace como 5 o 8 años. Y este caballero fue rector en Hall, en Oxford, es decir, decano en Oxford, qué sé yo. Un gran arquitecto, y como todos los profesionales ingleses cultos, con un dominio de los clásicos fantásticos. Y él dice que la arquitectura nunca fue un arte práctica, es decir, lo que se llamó las bellas artes, o arte por el arte. Y dice que en la lista de las artes que hacen los griegos, no aparece la arquitectura.
y dice, los griegos tenían 300, me propuso recordar el número exacto, 384 deidades para simbolizar toda la más infinita diversidad de características humanas. No creo que por dejación se les haya olvidado la arquitectura en la lista de... Bueno, y en realidad el que partió con esto fue Kant, que puso a la arquitectura como bella arte. Pero Kant se arrepintió antes de... Y dijo que en realidad se había equivocado, que la arquitectura era, como decía Aristóteles, un arte práctico. ¿Qué significa que sea un arte práctica? En pocas palabras, las artes puramente expresivas son artes que mediante en un soporte X, el artista graba, es decir, expresa lo que él quiere expresar mediante el lenguaje cifrado de su arte. Pero resulta que el soporte del arte y la arquitectura es habitado. Entonces cambia radicalmente el asunto, en el sentido completamente distinto. Guernica, ponte tú, el maravilloso cuadro de Picasso, es para recordar, ¿no es cierto?, la destrucción atroz de esa ciudad. Si un arquitecto quisiera representar bien, tendría que bombardear la ciudad, no puede hacerlo. Entonces, no se puede. Yo recuerdo, por ejemplo, hay un edificio en Berlín hecho por Peter Eismann, que está como a 150 metros de lo que era Checkpoint Charlie, en la misma calle, en la pasaba a Avenida Oriental. Y Peter Eismann dijo que ese edificio lo hizo él para rememorar la trágica historia de la ciudad. Yo me acuerdo que estando en Berlín fuimos con mi mujer a ver el edificio, y el edificio, yo te diría, parece una clínica odontológica blanquita, que no se sabe por qué. Es completamente... no se puede, en ese sentido no tiene nada que hacer la arquitectura, tiene muy poco que hacer. Muchas veces los arquitectos, explican y justifican teóricamente adefesios. Uno ve, para decirlo, perdón, yo desde mi ignorancia estoy hablando, a lo mejor una brutalidad la que estoy diciendo, adefesios o cosas mal hechas, pero se justifican siempre teóricamente. Siempre hay un argumento o una teoría que puede explicar aquello que no funciona a lo mejor en la realidad. Hay un abismo esencial, pareciera, en arquitectos, la teoría Lo que pasa es que yo te voy a decir que yo encuentro que teoría, propiamente teoría, hay muy poco. Sobre todo en los últimos años hay mucha moda que se reviste de teoría. O sea, no hay pensamiento de fondo aquí. Ahora, yo he tenido una sorpresa muy grata. Hace unos 4 o 5 años empecé a hacer clase en la Universidad Mayor, clase de taller y clase de teoría de la arquitectura. Y yo me planteo radicalmente en términos de arquitectura para la gente real, para la gente común. Que no es arquitectura, digamos, puramente comercial, como se piensa. Es la mejor arquitectura y realmente tiene una acogida entre los profesores y entre los alumnos muy grande, porque yo creo que hay una especie de, está comenzando a haber una especie de hastío con esta especie de chacoteo gigantesco que está habiendo con la teoría de la arquitectura. Arquitectura mediática que tú llamas. Así es. Si tú tuvieras que elegir la mejor obra arquitectónica de los últimos 30 años en Chile, que de alguna manera encarne lo que tú has llamado como una arquitectura bien pensada en relación al habitante, que tenga esta idea de la modernidad, ¿cómo le llamas tú la modernidad? Apropiada, que sea pensada originalmente. ¿Cuál sería ese hito? Un ejemplo para que la gente pueda verlo en la calle, cuando va caminando por la ciudad. A ver, obras que son paradigmáticas, y que es paradigmática en todo el mundo, es el edificio CEPAL de Emilio Didal, que le chantaron la torta esa encima, que yo encuentro que es una falta de respeto ya, pero increíble. ¿La torta? ¿Cuál era la torta que le chantaron? No, le chantaron en el techo un comedor que necesitaban, qué sé yo, en fin, como sea.
Yo te digo, a ver si en Naciones Unidas en Nueva York le van a chantar un monigote arriba al edificio, o el edificio de Naciones Unidas en París. Eso. Otra obra, hay arquitectos que, me acuerdo yo una vez que convidé a Josep María Montaner, que entre paréntesis soy muy amigo y me hizo el prólogo del libro, lo convidé a Chile y me dijo, conforme, pero me tienes que conseguir ver ese edificio, porque es una obra, realmente la obra más conocida y sumamente buena. Otra obra maravillosa que hay es la iglesia de los benedictinos. Estoy hablándote de obras modernas. La iglesia de los benedictinos, y tanto el edificio de Cepal como la iglesia de los benedictinos son obras muy especiales, pero que cualquier persona que no esté iniciada con un mínimo de sensibilidad inmediatamente se da cuenta. ¿Y qué te parece este edificio que hizo Borja Huidobro con Brown, el de la compañía de seguros? Que tú hablas de él. Lo encuentro estupendo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué esa? Mira, por dos cosas. Porque es un edificio que resuelve la tensión que hay entre el edificio objeto y al mismo tiempo el espacio urbano. Porque ese es un edificio objeto, no es de fachada continua, pero es un edificio que sigue absolutamente la curva que se produce con el encuentro de dos calles, una calle diagonal y la otra por el tratamiento con enredadera de la fachada poniente. Porque nosotros tenemos una de las tantas cosas. El edificio Muro Cortina nació como idea con Mies van der Rohe en Alemania, en los años 30 o 29, algo así. Y como realidad en Lake Shore Drive en Chicago, también de Mies van der Rohe en 1950. En los dos lugares estamos en el paralelo 52-54. Y o sea, son zonas de baja radiación solar en la cual como el vidrio deja pasar el sol como energía, la luz del sol, y adentro rebota y se va, parte en luz, pero parte se disipa en calor, es como una especie de invernadero, es un acumulador de calor. Pero en Chile, bueno, y en muchas partes, porque esto es un programa mundial, Chile estamos en el paralelo Santiago, estamos en 32-33, equivalente, para que tú te formes una idea, a Marrakech. Entonces, si tú, hay edificios Muro Cortina, en el centro hay uno, que cuando se echó a perder el aire acondicionado, hay que evacuar el edificio. Entonces, es una solución muy inteligente ponerle cortina, es decir, un muro cortina de enredadera que tapan el verano y dejan pasar un poquito más en el invierno. Se han cometido ya tantas barbaridades. Estamos en el tiempo de la arquitectura mediática que tú le llamas. Y de repente uno le viene la desesperanza como habitante que no puede influir en lo que pasa en la ciudad, de que ya es imposible evitar la destrucción de lo bello, la irrupción de lo feo, y este abismo entre la teoría y la realidad, entre las teorías importadas y nuestra propia realidad. Si tú tuvieras la posibilidad de, digamos, de lanzar como un manifiesto lo que debiera ser una arquitectura del futuro verdaderamente chilena, no por un nacionalismo tonto, sino arquitectura pensada desde Chile, ¿cuáles serían los rasgos de esa nueva arquitectura? Que la diferenciaría de otra, de la mexicana, de la colombiana, de pero que fuera... Lo que pasa, Cristian, es que lo que interesa, como yo te dijera, es la actitud con que se parte. Yo no puedo predeterminar cómo debiera ser. Lo que sí puedo hacer, oiga, piensen lo que hacen, y piensen desde y para la realidad. Que es lo que dice Rogelio Salmona. Rogelio Salmona es hombre de pocas palabras. Qué buena esa frase. ¿Cómo es? Piensa la arquitectura desde y para la realidad. ¿Te fijas tú? Entonces, si hay esa radiación solar, actúe consecuentemente. Es que si no... Entonces, porque cada vez van saliendo cosas nuevas. Es muy difícil poner un listado de... Sí, pero me gustó esa idea porque... A ver, hay una paradoja. El pensamiento siempre ha partido de la realidad. Los griegos, los primeros filósofos, pensaban desde los problemas de la ciudad, los problemas reales. Significa que lo que se está pensando de espalda a la realidad. Se ha pensado mirando con el ombligo. Yo creo que en esa entrevista lo más insolente que dije que los arquitectos estamos pensando muy mal.
Yo te digo, sí es dramático. Por no decir que no están pensando. Es dramático. No estamos pensando, pero a mí me gusta. Fíjate tú en lo siguiente. Hace unos 20 años, no sé, se produjo la primera crisis del petróleo con el barril a 40 centavos de dólar. Y vino, la arquitectura sustentable, ventanitas chicas, hubo toda una postura de qué sé yo, fin. Pasó el tiempo, como los problemas en Chile, en los arquitectos no termina cuando se resuelve, sino que terminan cuando los arquitectos nos aburrimos, inventamos algún juguete nuevo. Después salió otro juguete nuevo, bla, 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 bla. Ahora estamos en una crisis en que el petróleo está a 70 dólares el barril. Y mira la arquitectura que estamos haciendo. Puro cristal por todos lados. Se olvidó todo, la arquitectura sustentable, todo. Hay cursos, pero entonces, yo te digo, los arquitectos estamos siendo completamente, es decir, en general, sumamente irresponsables en ese sentido. Y yo te digo, y poco pensante. Hay un dicho que dice, dime con quién andas, te diré quién eres. Vamos a adaptarlo. Dime dónde vives y te diré quién eres. He visto hace poco la fotografía de tu casa. Qué bueno es meterse en la casa de un arquitecto para ver dónde vive, porque a veces es coherente con lo que dice. Y tengo aquí una fotografía, y la verdad es que ya me enamoré de esta casa. Y me gustaría que tú me la contaras. Es interesante de repente ver cómo un arquitecto cuenta lo que es una casa, qué es lo que hay arquitectónicamente ahí. Cuéntame este espacio, a ver si la imagen puede mostrar más bien. Ahí. Ahí la estamos viendo. Un poquito adentro pueden entrar, se ve un ventanal. Maravilloso, se ve todo un espacio integrado con una biblioteca que es al mismo tiempo comedor, unas piezas, está todo es como una especie de loft. Claro. Pero... Claro. Mira, se trata de lo siguiente, la casa que yo te comentaba antes de entrar, es que nunca pensé que un bien material me pudiera dar tanta alegría. La casa la hicimos con mi mujer cuando ya nos quedamos, se casaron todos. Y contrariamente a lo que se piensa, en vez de vivir en un departamento, la práctica, como uno tiene nietos, necesita una casa muy grande y tenían. Bueno, me hice esta casa en que nosotros vivimos, mi mujer y yo, y recibimos de visita nietos. Entonces, la casa, como esquema muy simple, tiene un espacio de doble altura que es el living. Balconeando sobre el living está el escritorio de la Pati y mío, que somos muy compatibles porque los dos trabajamos con computador, nos gusta la misma música, etcétera, etcétera. Y acá subir una escalera y por acá está el dormitorio de nosotros, arriba el comedor abajo, este es el living, acá está la pieza de alojado, digamos, que se supone que es de Samuel, mi hijo sacerdote, pero Samuel no pasa nunca. Ahí está lo que mis nietos llamaban la cama santa, que era donde vivía Samuel. Y abajo el living de los niños. Entonces, lo que pasa es que nosotros, cada vez que pasamos por el escritorio, que es un lugar abierto, y que es para ir acá, ir al dormitorio, o bajar a qué sé yo, en fin, tenemos al frente este ventanal de dos pisos, con una visera de 3 metros de parrón que hace de alero para controlar el sol. Entonces nosotros estamos absolutamente viendo, conscientes de qué hora del día es, las estaciones del año, los pajaritos. Hay un pajarito ahora hace un mes que tiene desesperado a mi señora porque se pone a picotear su reflejo en el espejo, muy despacito. Entonces yo te digo, uno ve un pajarito anidando en un árbol y cuando tú ves de dos alturas, ves el árbol entero, es maravilloso. Bueno, eso es lo que, por lo que yo te escucho, es en el fondo una arquitectura que dialoga con el paisaje. Con la naturaleza. Y nosotros somos naturaleza. Lo que tenemos como país somos geografía. Quizás habría que pensar una arquitectura que... quizás como los japoneses, ¿no? Los japoneses no tienen esta cosa que de repente no se diferencia la afuera de la adentro, que está íntimamente unida, abierta, no de espaldas a la naturaleza, al territorio que somos. Claro. Esto a nosotros nos mantiene absolutamente como conscientes, ya casi en el inconsciente, sabemos que día es. Yo te digo, es decir, a ver, ponte tú, en el verano está todo verde,
empieza a acercarse el otoño, Ah. se empiezan a poner amarillas, las hojas caen al suelo, se Qué ven delicia. todo amarillo. Después quedan las puras, creo que hay una foto de la casa con los puros, los árboles absolutamente desnudos. Después es emocionante, empiezan a salir los brotes. brotecitos, qué sé yo, así, y dele de nuevo la vuelta de todo el ciclo. Y además la luz de la mañana, de mediodía y de la tarde, que es completamente distinta. Cristian, por último, brevemente, un sueño incumplido tuyo. Tú eres un hombre inquieto, eres un arquitecto que no se ha limitado a la arquitectura. Ahora sé que estás estudiando filosofía, que interesante, sí, que un arquitecto a esta altura del partido... Estoy estudiando fundamentalmente antropología filosófica. Antropología, has estudiado sociología. Es decir, siempre has estado con una inquietud que te ha llevado detrás de ciertos sueños o ideas o ir a buscar el porqué de las cosas, no quedarte solamente en el trabajo arquitectónico. ¿Cuál sería un sueño incumplido? Si tú eres un sueño en relación a lo que hemos hablado, a la arquitectura. Yo tengo el sueño de poder influir más, porque me parece que las posibilidades de la... Yo te digo, la arquitectura es un arte. Es un arte que toda la gente lo necesita. ¿Qué más quiere un artista que la gente le esté pidiendo obras de su arte? Es una cosa fantástica. Había Ricardo Legorreta, el gran discípulo de Barragán, un mexicano encantador, contaba que un profesor que él tenía decía que no era arquitecto, decía: qué suerte tienen ustedes los arquitectos. Dios creó el mundo, pero lo dejó a los arquitectos que se lo terminaran. Ahora estamos haciendo harto mal la pega. O la están cumpliendo en otro sentido, están terminando con el mundo. Cristian... Entonces, perdón, sí, está el sueño de influir más. Lo último que te quería decir, que hace 2 o 3 días tomé conciencia de que Frank Lloyd Wright tenía, cuando terminó el Guggenheim de Nueva York, que en su época fue el edificio más revolucionario, tenía 90 años. Yo tengo 70, así que me quedan 20 todavía. Te agradezco muchísimo, Cristian, esta pasión, esta dedicación y esta invitación a los arquitectos chilenos a pensar bien y a pensar desde esta tierra. Muchas gracias por haber estado aquí en la Belleza Nueva. Gracias.